Y nos venimos a este sector del estudio para hablar con Roger Fabre, nuestro analista político, aquí también en la mañana. ¿Cómo te va, Roger? Mariano, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, qué movidito Argentina, no solamente por las cuestiones internas de política, de campaña, sino también por esto que estábamos presentando hace un instante nada más, que tiene que ver con el ingreso a los BRICS y rápidamente los principales candidatos que tienen la posibilidad de estar realizando una elección con chances de ser gobierno, ya Bullrich y Milei dijeron, bueno, nosotros con los BRICS no. Sí, bueno, una semana que giró en torno a la política económica, sí, en donde las tres fuerzas que tienen posibilidades... Lo que pasa es que la campaña se corrió con el tema de los saqueos, los robos, o como quieran llamarlo, ¿no? Hasta el día martes quizás que era el tema central, y luego pasó a la cuestión económica, también por un desembolso del Fondo Monetario Internacional y por varias conferencias que los equipos técnicos y los propios candidatos tuvieron que dar en materia económica. ¿Esto sirvió para ir reacomodando las campañas? Digamos, de uno y de otro, porque Massa estuvo como ministro, digamos, si bien no se pueden separar las funciones, pero estuvo en Estados Unidos más como ministro que como candidato a presidente, intentando, bueno, recaudar los dólares para después, ahora ya sí, meterse en la campaña con esa plata, con ese desembolso que es importante. Patricia Bullrich encorsetada también hacia dónde va a definir la campaña. Y tal vez Milei el que más clara la tenía, ¿no? De cómo hacerla. Sí, por ahí cuando se analiza, por ejemplo, una cuestión, en este caso económica, hay que ver quiénes se benefician y quiénes se perjudican. En este escenario, claramente el perjudicado es el gobierno nacional, sí, más claro, allá de la noticia de los BRICS, lo cual yo creo que es positivo, digamos, es muy bueno. Pero en esto de analizar las posibilidades que tiene el país de salir de la situación en la que está, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich están en una situación mucho más cómoda para plantear algunas cuestiones porque están intentando, digamos, llegar al gobierno. Bueno, pero esto es un punto claro, digamos. No hay otro responsable de los índices económicos y del momento económico, contexto que estamos atravesando que no sea el gobierno. Que no sea el gobierno, con la particularidad además que el ministro de Economía es el candidato presidencial del oficialismo. Pero bueno, con respecto al tema de los BRICS, me parece que más allá de una cuestión ideológica y política, es una cuestión estratégica comercial, en donde hay potencias económicas muy grandes que son parte y potencias emergentes. Ahora, ¿se puede dividir eso, Roger? Porque vos podés decir, che, a mí me conviene hacer negocio con, digamos, porque los BRICS marcan el 40% de la población mundial, sí, los números son netamente favorables como lo presenta el gobierno. Ahora, hay una cuestión que es política e ideológica mucho más representada por Milei, sí, y Patricia Bullrich también sumándose, pero fundamentalmente con el tema Irán, ¿no? Sí, cuando se habla de materia económica, digamos, hay que ser realista y práctico. Nuestros dos principales socios comerciales forman parte de los BRICS. Brasil y China. China representa 1/3 de la población del mundo y más del 30% de la comercialización mundial que hay, que desplazó incluso a Estados Unidos hace ya algunos años. ¿Cómo no sentarse a hablar de negocios con estos países que a su vez, en el caso de China, es nuestro principal comprador de materias primas? ¿Sería la misma reacción sin campaña? Digo, bueno, tal vez ni se lo preguntás a Patricia Bullrich, o a Milei. Pero digo, parece ser que como lo presentó el gobierno como una buena noticia, rápidamente hay que bajarla, ¿no? Digo, sí, una cuestión política de campaña. Sí, en el caso de Milei lo que trata de hacer es meter la cuestión ideológica, sí, que dice sí, que yo con ellos no quiero saber nada. Sí, aparte que negocien los privados, el Estado. Una lectura política de hace 30 años, digamos, sumamente retrógrada en algunas cuestiones, sabiendo que el mercado va mucho más rápido que las ideologías políticas. En el caso de Patricia Bullrich la situación es más incómoda. ¿Por qué? Porque trata de acercarse al posicionamiento de Milei para no tener una fuga de votantes. Bueno, es que está incómoda en la campaña Bullrich. Claro. Porque ha quedado muy incómodo, Juntos por el Cambio, Bullrich, ha quedado muy incómodo de cómo manejar el discurso de campaña. Sí, digamos, a la derecha tenés una competencia que es mucho más fuerte y en eso también la frase de Milei que fue famosa y me parece que demuestra un poco la situación. ¿Por qué vas a comprar la gaseosa de segunda marca si tenés la de primer marca al mismo precio, con las mismas posibilidades? En ese sentido, la diferencia es que Patricia Bullrich lo que agrega es la austeridad en el manejo de algunas cuestiones, lo cual creo que digamos, es positivo porque hace falta,
Pero sí hay, digamos, un discurso del gobierno nacional que lo encabeza el propio ministro de Economía y candidato a presidente, y por el otro lado dos discursos muy duros que disputan todo el tiempo para ver quién puede capitalizar cualquier voto que ande dando vuelta. La consulta lo hablábamos con Mercedes en el inicio, era más, digamos, hasta como si se quiere una reflexión. Tiene que ver con cómo se mira esto. Es decir, Argentina entra a los BRIC y a los 10 minutos tenés los dos mayores opositores diciendo nosotros nos vamos a ir de los BRIC. Digo, a futuro cuando uno dice, che, vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que queremos los argentinos, 4, 5 puntos, inseguridad, inflación, vamos a trabajar por este lado, venga quien venga, que sea transversal a los gobiernos y tenés esto, digamos, ¿cómo se ve eso? Bueno, habla un poco también de las cuestiones que pasan en campaña y de la falta de sentido común que muchas veces por llegar a la gente se dice cualquier barbaridad. ¿Cómo haces, por ejemplo? No digo que esté bien o esté mal los BRIC, claro, ¿no? Pero a ver, ¿queremos estar en los BRIC o no queremos estar en los BRIC? Debe ser una cuestión de Estado. Sí. Es decir, una cuestión de decir hacia dónde vamos, con quién vamos, cuál es la política internacional que vamos a tener. Una discusión que se tome a través de grandes acuerdos políticos, claro, pero que hoy, como está la fragmentación social que tenemos, es muy difícil lograrlo. ¿Cuál es el argumento que uno puede justificar que la oposición se oponga? Justamente es, bueno, va a condicionar al próximo gobierno porque comenzaría a partir de enero. No elegí los tiempos. Argentina quiere entrar a los BRIC desde hace un tiempo largo. Exacto. ¿Es casualidad que se dé justo en campaña? Bueno, también es otra discusión que se puede dar. Pero me parece que, a ver, sobre todo el argumento que se utiliza para oponerse es la cuestión ideológica. Todo el tiempo es la cuestión ideológica, con qué países sí, con qué países no. Pero a su vez fundamentamos la libertad y en esa libertad no la cumplimos porque decimos con ellos sí y con ellos no. Bueno, dejemos que los comerciantes argentinos detecten cuáles son las principales oportunidades económicas en el mundo y el Estado y el gobierno, a través de grandes acuerdos, trabajen para fortalecer eso. Se lo dijo Milei a los comerciantes, a los industriales que estaban allí en este discurso, y dice, bueno, los privados que hagan negocio con quien quieran, pero yo no voy a participar, ¿no? Una idea muy libertaria, digamos. Claro, entra en juego la cuestión esta de decir, libertad, perfecto, pero con ellos sí y con ellos no. Sí, pero como Estado. Como Estado, bueno. Pero bueno, me parece que quizás que si se hubiera dado en otro momento, hubiese sido distinta la reacción. Sí, no hubiera tenido tanto reparo. Roger, gracias. La última consultita, porque se va a estar mirando las elecciones que se vienen en la provincia antes de las elecciones generales. Se van a votar en provincias importantes, provincia de Santa Fe, provincia de Mendoza, la provincia de Chaco también. Pero este domingo vamos a tener elecciones en Río Tercero. Es las primeras elecciones post-fenómeno, post-Milei, digamos, ¿no? Sí. Que si viene una intendencia de una ciudad en el interior de la provincia de Córdoba, es una mirada particular que tiene. Sí, y en donde ahí el oficialismo, bueno, se juega la reelección, en este caso Juntos por el Cambio. Pero bueno, está este fenómeno de que a ver qué pasa. Se dio un escenario de tercios a nivel nacional, que lo veníamos viendo y planificando de que podía llegar a pasar, pero a nivel local y provincial, el bipartidismo o las dos coaliciones que existen, más los partidos provinciales, siguen estando muy presentes. Hubo paso, toda una particularidad también en Río Tercero, hubo paso en la intendencia, ganó por amplio margen el oficialismo con Marco Ferrer. Hay que ver si después de estas elecciones, en donde el fenómeno Milei hizo mucho ruido electoralmente, hay alguna situación como para estar destacando. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes, como se dice habitualmente. Gracias, Roger. No, muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente.